Muchos estudiantes de Derecho o abogados se preguntarán ¿cuánto puede llegar a ganar un especialista en compliance? ¿Podrías respondernos esa pregunta? Más de 30.000 soles. Hola a todos, soy Mariceli Bárcena, estudiante de Derecho de la UTP y estoy aquí gracias a la invitación de David Caballero. Tú me comentabas de que los jóvenes no conocían mucho qué era el compliance como tal, así que ahí estuvo rondando en mí esta idea y bueno, por eso te invité y vamos a enseñarle un poco a la gente de qué trata este tema del compliance. Lo primero que le recomendaría a los jóvenes es investigar, porque investigando, viendo, siendo curioso, como yo siempre le digo también a mis alumnos en la universidad, es como tú vas a ver si realmente te gusta o no este tema. La identificación de los riesgos es, para mí, la tarea más importante. Hola a todos, soy Mariceli Bárcena, estudiante de Derecho de la UTP y estoy aquí gracias a la invitación de David Caballero para realizar este noveno episodio de El Rincón del Compliance, especialmente pensado para estudiantes de Derecho, jóvenes abogados o personas interesadas en aprender un poquito más sobre esta especialidad. Justamente el nombre de este episodio es ¿qué es el compliance? Hoy vamos a conversar de manera sencilla y práctica sobre este tema que cada vez tiene mayor importancia en el Perú y en el mundo empresarial. Y le damos la bienvenida a David Caballero. Gracias, Maricielo. Se siente un poco extraño ser ahora acá el entrevistado, después de haber entrevistado en 8 episodios. Pero nada, agradezco que hayas aceptado mi invitación de ser en este caso la entrevistadora. Muchas gracias, David. Bueno, ahora bienvenido a tu podcast. Cuéntanos, esta vez, ¿qué se siente ser el entrevistado? Sí, bueno, como te digo, es un poco raro, ¿no? Porque siempre estoy acostumbrado en el lado donde estás tú y hacer las preguntas, pero justamente conversamos antes de este podcast y tú me comentabas de que los jóvenes no conocían mucho qué era el compliance como tal, así que ahí estuvo rondando en mí esta idea y bueno, por eso te invité y vamos a enseñarle un poco a la gente de qué trata este tema del compliance. Gracias, David. Justamente la primera pregunta es, ¿qué es el compliance? Los jóvenes que estamos empezando o culminando ya la carrera de Derecho, no tenemos mucho conocimiento sobre lo que es compliance. ¿Nos podrías explicar un poquito, por favor? Sí, mira, imagínate que tú tengas una empresa que has construido por 10, 15, 20 años y de un momento a otro, por una multa que tuviste o por un delito que cometió alguien de tus trabajadores o tú mismo, a veces por desconocimiento y a veces por conocimiento, ha podido terminar con la empresa, ¿no? Como hemos podido ver, de hecho, en la historia reciente, con muchas empresas del Club de la Construcción, que han tenido que cambiar de nombre, hacer reorganizaciones, muchas de ellas también han muerto, digamos, en el camino. Entonces, lo que busca el compliance justamente es contar con una serie de documentos, procedimientos, protocolos, código de ética, documentos en general, documentación en general, para identificar, evaluar, controlar y prevenir los distintos riesgos de cumplimiento justamente que la organización puede tener. Y cuando decimos cumplimiento, puede ser cumplimiento laboral, puede ser cumplimiento penal, puede ser cumplimiento tributario, entre otros. Entonces, por eso es que yo creo el compliance ha tenido esta relevancia en los últimos años. Perfecto, doctor. Y usted ya ahora es especialista en compliance. Cuéntenos un poco de cómo inició su trayecto como tal. Ajá. Y también les podría dar algún consejo a los estudiantes de Derecho que le están viendo ahorita mismo. Sí, mira, yo inicié en el mundo de las ISOs como tal. ¿Okay? Que ahí vamos a hablar un poquito después de qué son las ISOs. Pero yo empecé con la ISO 9001, que es calidad, 14001, que es medio ambiente, 45001, que es seguridad nacional del trabajo. Y en esa época, Maricielo, muchos abogados jóvenes, así como tú que recién egresaban, porque yo también era recién egresado en esa época, me decían, oye, ¿qué haces viendo tú temas de ISO? Me decían, eso no es para abogados, es más para ingenieros y tal. Así que, bueno, yo seguí, porque siempre he sido así. Y más o menos hace unos 10 años salió la primera norma ISO 37001, que era sobre el sistema de gestión antisoborno. Y para mí fue muy fácil adaptarme a esa norma, ¿no? Fue muy fácil adaptarme porque ya tenía todo este background, digamos, de las otras ISOs como tal. Entonces yo ya sabía cómo se hacía una matriz de riesgos, una metodología, un procedimiento, un mapa de procesos, un organigrama, entre otros temas. Cuando para muchos abogados ese era un terreno completamente desconocido. Tú le decías a un abogado, hazte una matriz de riesgos y no sabía. Ahora muchos abogados ya lo saben. Entonces, yo creo que mi camino fue eso, ¿no? Fue un tránsito desde primero ISOs, donde básicamente yo me metía a los temas legales, sí, de seguridad nacional del trabajo y medio ambiente, y después fui evolucionando y cuando encontré esta ISO 37001,
encontré pues ahí un nicho y bueno, ahora aparte me he especializado en temas como prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, protección de datos, que también está ahora muy digamos, requerido por las organizaciones, prevención de los delitos, entre otros temas. Doctor, ¿y qué recomendación le daría a los estudiantes de Derecho que quieren especializarse en lo que es compliance? Sí, bueno, yo lo primero que le diría es que investiguen. Hoy día creo que los jóvenes, como tú y los que nos están viendo, tienen esa particularidad o esa facilidad que no teníamos antes. Antes Google incluso era muy limitado en cuanto a esa información. Hoy con ChatGPT tú le podrías decir, ármame un curso o un diplomado de compliance y se lo bajan con libros, citas y todo. Entonces, yo creo que lo primero que diría es que investiguen y que después busquen en YouTube. Bueno, de hecho, pueden ver este canal, de hecho, El Rincón de Compliance, donde tenemos más de 100 videos relacionados a temas de compliance. Y además hay otras también plataformas donde también pueden ver temas relacionados y que se vayan empapando un poco. Porque como bien tú dices, las universidades, sobre todo las facultades de Derecho en Lima, o en el Perú, bueno, en el Perú menos, todavía no han incorporado como un curso el tema de compliance. Hace poco sí, la Católica, por ejemplo, ha incorporado como segunda especialidad para titularse un tema de compliance, por ejemplo. Y yo te comento también, he sido el coordinador y la persona que ha iniciado la maestría de compliance, auditoría y control interno en la Universidad Continental, que está iniciando ya aquí a un par de meses. Y bueno, diplomados de compliance sí podemos encontrar muchísimos ahorita en el Perú, y no solo en el Perú, en España y en muchos otros países. Entonces, creo que hay bastante información hoy, pero lo primero que le recomendaría a los jóvenes es investigar, porque investigando, viendo, siendo curioso, como yo siempre le digo también a mis alumnos en la universidad, es como tú vas a ver si realmente te gusta o no este tema. Claro. David, ahora nos comentaste sobre las normas ISO. ¿Nos podrías explicar qué son las normas ISO? Ajá. La ISO, digamos, tiene dos vertientes que te las voy a explicar, ¿no? La primera es la ISO como institución, que es la International Standardization of Organization. Es decir, la Organización Internacional para la Estandarización, o por la estandarización, si quieres verlo. Este organismo internacional agrupa un montón de países, de hecho más de 180 países a nivel mundial, y cada uno tiene un puesto ahí. Perú, de hecho, tiene un puesto que está representado a través de, por ejemplo, alguien de INACAL, y así cada país también, ¿no? Entonces, aquí se discuten las nuevas normas ISO que se van a lanzar o las nuevas actualizaciones, porque más o menos cada 10 años aproximadamente se va actualizando también las normas ISO con los nuevos temas que se ven. Entonces, eso es en cuanto a la institución, ¿vale? Y la segunda es ya la norma ISO. Hay más de 1000 normas ISO en el mundo. Hay normas ISO que son sobre medicinas tradicionales en China, por ejemplo, ¿ok? Y además hay las normas ISO que son más comerciales o más conocidas, si quieres. La más conocida es la ISO 9001. Hay más de 1,5 millones de empresas certificadas en el mundo en la ISO 9001. En la ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, y dimos la ISO 37301, que es el sistema de gestión de compliance, hay menos, según el último registro de la misma ISO que lanza, hay menos de 6.000 empresas certificadas. O sea, imagínate todo esa cantidad de empresas que todavía tienen por certificar, ¿no? De 6.000 a 1,5 millones que hay en 9001. Y yo creo que las empresas van también en ese camino. Cada vez hay más empresas que se preocupan por esta ISO. Y las ISOs tienen una particularidad especial. Tienen algo que se llama la High Level Structure, o la estructura de alto nivel. ¿Qué significa eso? Que todas las ISOs tienen una estructura similar. Todas van del punto 1 al punto 10 más anexos. ¿Para qué? Para que puedan ser integrables. Entonces yo en una empresa, hay empresas que tienen calidad, medio ambiente, seguridad en el trabajo, antisoborno y compliance certificado, hay varios documentos que se pueden integrar por esta facilidad que te aportan estas normas ISO. Perfecto, David. Y una pregunta, ¿el compliance es una moda? Muchas personas dicen que el compliance es una moda. ¿Usted cree que realmente llegó para quedarse? ¿Qué sucede en otros países como Estados Unidos, España, Chile o El Salvador? ¿Qué opina usted sobre eso? Sí. Mira, yo creo que es una moda que ha llegado para quedarse, efectivamente. O sea, no va a ser como esas modas que son pasajeras, sino como modas reales, ¿ok? Y además que van a perdurar en el tiempo. Tanto así como en la calidad. Hoy por hoy no hay empresa que no trabaje bajo estándares de calidad, sea certificado o no. Entonces yo pienso que igual al final compliance también lo podríamos traducir a un comportamiento ético de la organización y sus trabajadores. Entonces cada vez más
las empresas también se van a preocupar en tener un comportamiento ético más acorde a lo que requiere, en este caso, la sociedad y el mercado. Eso es muy importante, Maricielo, yo creo, y las empresas están tomando cada vez más conciencia. Hay muchas empresas que están certificando hoy por hoy porque les dan algunos puntos en licitaciones, qué sé yo. Pero también hay muchas otras que lo están haciendo por convicción propia. Muchas otras también porque, bueno, han sido sancionadas y tienen que hacerlo. Pero yo creo que eso es un punto muy importante y seguramente va a seguir esto, ¿no? Y como tú dices, en Salvador, por ejemplo, en la Ley General de Compras, ya se incluye que todos los organismos públicos tengan que estar certificados en la ISO 37001. Chile tiene una norma de modelo de prevención de delito anterior al Perú, donde hay más de, hoy por hoy, 150 delitos que se incluyen que las empresas tienen que identificar y prevenir. En España son más de 300 delitos que las organizaciones tienen que identificar y prevenir. En España, las empresas con más de 50 trabajadores tienen que tener un canal de ética obligatorio, así como también los países de la Comunidad Europea. Entonces, como ves, no es una moda pasajera, sino es algo que además internacionalmente también se está dando. Genial, David. Y ahora, muchos estudiantes de Derecho o abogados se preguntarán, ¿cuánto puede llegar a ganar un especialista en compliance? ¿Podrías respondernos esa pregunta? Más de 30.000 soles. No, bueno, yo creo que los sueldos en el tema de los compliance officer es bastante competitivo. Creo que las personas reciben un buen sueldo porque, también como que te comentaba previamente, que lo voy a comentar ahora, cuando uno es gerente legal de una empresa multinacional, es más difícil de repente ser gerente legal en varios países porque las normativas cambian. En cambio, el tema preventivo es más homologable y es más integrable en diferentes países. Entonces, sí es muy común que los compliance officer puedan ser compliance officer de Perú, Bolivia y Ecuador. O yo conozco compliance officer que son compliance officer de toda Latinoamérica, o sea, de todas las sedes de toda Latinoamérica. Cosa que no pasa con los gerentes legales, o es más complejo en todo caso, ¿no? Por todo el tema normativo. Pero como este tema es un tema preventivo, de procedimientos, de documentos, de protocolos, de registros, de códigos, creo, puedes dar ese salto que es a veces un poco más complejo para nosotros los abogados de poder migrar a otro país siendo profesional. David, ¿y quién puede ser un compliance officer? Ajá, esa es una excelente pregunta. Compliance officer en verdad puede ser cualquier profesión. No necesariamente tiene que ser abogado. Si bien es cierto, creo que los abogados hemos invadido y nos hemos impuesto un poquito ahí en este mundo del compliance. Este mundo no es una carrera empezando el compliance. Es una disciplina, una modalidad, si quieres, dentro de una organización. Una rama, si quieres. Pero yo he visto y conocido además muy buenos compliance officers que son ingenieros, que son administradores, que son contadores. De hecho, lo que yo recomiendo para que haya una buena oficina de compliance en una organización es que sea un equipo multidisciplinario. Los mejores que yo he visto son donde hay un abogado, donde hay un ingeniero que sabe, por ejemplo, sobre temas de sistema integrado de gestión, donde hay alguien que sabe sobre finanzas, ¿no? Un economista, un administrador, porque los abogados no sabemos mucho de números, ¿no? Ya en la práctica, en la organización, cómo se mueve. Entonces, un financista ayuda muchísimo. Y bueno, por ejemplo, alguien de recursos humanos o comunicaciones también. La gente de comunicaciones yo de hecho conocí una vez un compliance officer que era comunicador, ¿no? Entonces, yo creo que más que una profesión es cómo armamos ese equipo multidisciplinario para que pueda llegar a toda la organización y toda la organización se sume a esta cruzada en pro de la ética y el cumplimiento. Perfecto, David. En el Perú también muchos escuchamos sobre el método de prevención del delito y también sobre la ISO 37001. ¿Podrías explicarnos cuál es la diferencia entre ambos? Ajá. El modelo de prevención de delito parte aquí en el Perú por una ley, que es la ley 3424, que después ha sufrido una serie de modificatorias, pero igual, digamos, sigue conservando la esencia. En el Perú son aproximadamente entre 35 y 40 delitos. Hay algunas opiniones divergentes, pero digamos está ahí, ¿no? Que empezó con 10 delitos casi. Ahora se han triplicado el número de delitos que las empresas tienen que identificar, evaluar, controlar y mitigar. Y en cambio en la ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, el único delito que yo debo de identificar y mapear es el soborno. ¿Ok? Conocido en el derecho como el cohecho. ¿Ok? Uh-huh. Pero digamos, la coima, si queremos verlo así como lo habla la población como tal. Entonces, por ejemplo, ¿dónde puede ocurrir ese soborno en mi organización? Por decir, en recursos humanos, voy a tomar a un personal y yo puedo pedirle, ¿no? Digamos, en un caso hipotético, oye, ¿sabes qué? Mira, tu perfil no cumple, pero yo acá lo amoldo, dame el 10% de tu sueldo, al menos los primeros 3 meses, y quedamos así.
Eso es un soborno interno que está ocurriendo dentro de la organización. Justamente lo que busca la ISO 30001 es identificar esos posibles escenarios, evaluarlos y mitigarlos. En el modelo de prevención de delitos es más amplio, porque como te digo, son estos 35 delitos. Ok. Hay temas incluso hasta de restos arqueológicos. Tú dirás, oye David, pero por ejemplo, ¿qué tiene que hacer una clínica con restos arqueológicos? Claro, no tiene que hacer nada, pero una minera sí, una eléctrica sí, ¿no? Una hidroeléctrica. Entonces hay que buscar también esos delitos dónde pueden ocurrir. Hay también, por ejemplo, delitos aduaneros dentro de ese modelo de prevención de delitos. Y ahí solo permíteme, yo tenía este gráfico sobre el tema de los riesgos, ¿no? Porque en ambos casos, tanto en el modelo de prevención de delitos como en la ISO 37001, la identificación de los riesgos es, para mí, la tarea más importante. Y yo siempre uso este ejemplo gráfico. Este jueguito antes se llamaba Whack-A-Mole, que básicamente son estos castorcitos que van saliendo. Y yo siempre le digo a mis alumnos o a las personas que yo ayudo en consultorías y tal, le digo, los riesgos son como estos castorcitos que van saliendo de los huequitos. Entonces yo tengo que identificar dónde están esos huecos por donde podría salir este castorcito que finalmente es el riesgo. ¿Y yo qué tengo? ¿No? Yo digo con mis hijos, yo con tus hermanos, tú mismo has ido, tú tienes un mazo. Pero el mazo tiene que ser lo suficientemente preciso para que el castorcito este se retroceda. Hoy lo hacen de Bob Esponja, incluso de varias cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, una vez vi una regla. Traté de darle con la regla y no bajaba, ¿cierto? O si tú le das con tu mano, le das muy fuerte, tampoco baja y te van restando puntos. Entonces, ese es el símil que yo hago. El control, que es el mazo, tiene que ser lo suficientemente bueno para que ese castorcito, es decir, el riesgo, pueda bajar. Y ahí, cuando realmente hacemos eso, es que estamos hablando de una buena gestión de riesgos. Y para mí, como digo, es el paso fundamental para poder instalar cualquier sistema de modelo de prevención de delito o de ISO 37001 en nuestra organización. Perfecto, David. También muchos hablan de la debida diligencia dentro del compliance. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere este concepto? Sí, bueno, la debida diligencia es conocida en inglés como el due diligence. Esto nació, digamos, para conocer mejor a las empresas en temas de fusiones, adquisiciones, que ahorita no voy a entrar al tema. Yo como le explico también esto, digamos, a mis alumnos también cuando estoy explicando esto. Yo te digo, Maricielo, si tú te fueras a casar de acá a 3 meses con tu novio y tal, y se aparece un genio, y el genio te dice, oye, dime 3 cosas que quisieras saber sobre tu pareja que de repente son ocultas al día de hoy. ¿Qué cosa le dirías tú que quieres saber? Siempre pongo un compromiso. No sé, por ejemplo, si me es infiel, Ajá. Proyectos a futuro. Si tiene tal casa, cual. si ha tenido algún delito previo. Claro. Ya, eso que tú le pedirías al genio que estamos viéndolo ahorita es la debida diligencia. Esa es la debida diligencia. ¿Ok? Es decir, es el conocimiento previo que yo tengo de la otra parte, ¿ok? Que puede ser mi cliente, puede ser mi proveedor o puede ser mi trabajador, para yo estar seguro al momento de la contratación. Así como tú ya vas a estar segura sabiendo esa información de casarte con tu novio o los que no estén viendo igual, lo que piense cada uno. Yo he visto, me han dicho si tienen terreno, no sé, un montón de cosas. Pero básicamente eso es. O sea, el conocimiento previo que tiene la otra parte para estar seguro al momento de contratar. ¿Eso quiere decir que la persona no va a cometer un delito o se va a portar siempre bien? No quiere decir eso tampoco. ¿Ok? Pero lo que sí quiere decir es que estoy tomando las medidas preventivas. Ahora, sobre eso solamente te quiero preguntar, porque siempre viene una pregunta normalmente que dicen, ¿qué tan amplia o qué tan extensa debe ser la debida diligencia? David, si yo le pido 5 o le pido 3 cosas o le pido 8 cosas, eso va a depender exclusivamente de tu apetito de riesgo. ¿Ok? Si tienes menos apetito de riesgo, evidentemente pedirás más cosas, ¿no? Yo he pasado como consultor a veces por el filtro previo de mis clientes y literalmente se me ha demorado 2 días llenando formularios y temas que tengo que presentar, desde copias de registros públicos, mi cuenta de banco, como empresa hablo. Y hay otros que básicamente quieren saber cómo te llamas y cómo se llama tu empresa y ya está. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Ninguno. Siempre va a ser mejor o peor lo que se adapte mejor a tu organización. Porque evidentemente si yo soy una empresa pequeñita, que somos 5, 10 trabajadores o 15 trabajadores, no voy a hacer pues que un proveedor esté 2 días llenando documentos. No tiene sentido. Pero claro, si soy una empresa transnacional que lista en la bolsa de Francia o lista en la bolsa de Nueva York, qué sé yo, ahí sí pues va a tener un mayor sentido que pueda tener todo este tema. Aparte los cobros son distintos, ¿no? Yo no le cobro lo mismo a una empresa que tiene ese perfil
a otra empresa que tiene eso, ¿no? Y si la empresa que es pequeñita, que encima no va a pagar mucho, me dice, oye, llénate 2 días documento, y yo le voy a decir, no, gracias. Entonces, siempre que hay enraizar esto, siempre en el tema de compliance se habla sobre un punto fundamental, que es la proporcionalidad y la razonabilidad. Hay que hacer las cosas proporcionalmente al tamaño de nuestra organización y que sean razonables. Porque siempre me dicen, David, ¿cuál es la mejor forma? Y yo le digo, yo te puedo dar la mejor forma, pero después lo vas a hacer. La mayoría no lo hace. No lo hace. Y no porque sean malos, ojo, sino porque no les da el tiempo muchas veces. Porque no hay alguien específicamente dedicado a ello. Porque es también lo que yo te contaba previo a las cámaras. Hay empresas, claro, una multinacional y tal, lo que te decía, ¿no? Puede ganar muy bien un compliance officer, pero ojo, también hay otro escenario, que es que si tú eres la jefa legal de una empresa importadora donde hay 10 trabajadores, te dicen, Maricelo, te vamos a premiar y vas a ser la compliance officer. Y muchas veces ni te pagan más también. ¿Ok? Entonces, también hay que ver esas dos realidades, esas dos vertientes, pero incluso también ahora los estudios de abogados, la mayoría de estudios grandes, ya tienen un área de compliance también propiamente, por ejemplo. Gracias, David. Y continuando en la misma línea, David, ¿qué es una auditoría y por qué es importante para las empresas en el Perú? Exacto. Mira, tú vas a implementar esto, ¿no? Lo que hemos hablado. Primero haces una comprensión de la organización, después haces tu identificación de riesgos, después haces tus controles, toda la medida de controles, y después haces una verificación de esto. Todo esto se enmarca dentro de un ciclo que se conoce mucho en estos temas de compliance o de ISOs o de modelos, que se llama ciclo de Deming. El ciclo de Deming es un círculo virtuoso que habla sobre planificar, hacer, verificar y actuar. Dentro de la planificación, por ejemplo, vamos a poner la comprensión de la organización, la matriz de riesgos. Dentro del hacer, vamos a hacer ya los controles operativos, este mazo que le da a los castorcitos, a los riesgos. Y después tiene que tener una parte de verificación, de seguimiento y de medición. Eso es la auditoría. En la auditoría nosotros vamos a hacer una medición, un seguimiento, un análisis de si lo que yo he dicho en esa planificación en el papel se está cumpliendo en la práctica en el hacer. ¿Ok? Entonces, tú dices, ¿no? Oye, para contratar un proveedor, yo primero tiene que pasar, si, no sé, si fue de $1 a $5,000, lo aprueba el jefe de compras. Entonces yo voy a ir, voy a chequear ese documento de compra y digo, a ver, costó 4,900. Y tiene la firma, por ejemplo, del especialista de compras, pero no el jefe de compras. Entonces yo digo, oye, aquí hay una no conformidad, que es lo que se conoce en el mundo de las auditorías. Porque esa no conformidad quiere decir que no estoy siguiendo lo que yo mismo he colocado en mi documentación. Entonces un auditor va a ser siempre el pesado, el poco más en la organización, porque él es el que normalmente va a ver estas fallas que pueden existir, o más que fallas, digamos, para no poner un escenario tan negativo, estas desviaciones. Así como yo siempre lo llamaba, para no darle tampoco un matiz tan negativo. Desviaciones. Ahora, yo siempre digo, es mejor que lo vea un auditor a que lo vea ante un incumplimiento la autoridad. Porque la autoridad no va a ser condescendiente, ¿no? Normalmente eso va a terminar en una multa o en algún proceso judicial penal, o en algún tema, hasta en el cierre de la organización. Hoy por hoy, la ley 3424 permite a los jueces incluso liquidar a las organizaciones si es que consideran que no implementaron ningún modelo de prevención de delitos. Entonces, justamente la auditoría nos ayuda a ello, a prevenir y a verificar que se está cumpliendo todo en la organización. Gracias, David. Ahora me quedó un poco más claro qué es el compliance y cuál es su importancia como tal. Bueno, David, ahora vamos a hacer una dinámica súper rápida. Te voy a decir una palabra o frase y tú me vas a responder con lo primero que se te venga en la mente. ¿Está bien? Perfecto. Bien, empezamos. Compliance. Una pasión tengo ahora, ¿no? Por el compliance. Parte de mi propósito, diría. Corrupción. Hay que luchar contra la corrupción. Ética. Ética creo que es una bandera que también trato de llevar yo juntamente con en el propósito que tengo de educación y compliance. Auditoría. Una rama que he ejercido muchos años. Demasiado, creo. ISO 37001. 37001. Bueno, para mí significa abrir puertas, ¿no? A mí me ha abierto muchas puertas esta norma. Abogado. También yo creo una pasión, ¿no? Una tradición familiar en mi caso, viene de mi abuelo e incluso más atrás. Estudiante de Derecho. Futuro. Yo creo que los estudiantes de Derecho son el futuro justamente para luchar contra
contra la corrupción, que es un monstruo que pisa fuerte aquí en el Perú, lamentablemente, hace muchísimos años. Y nada, esperemos que gente como tú y demás se unan también a estas cruzadas por la ética. Perfecto, David. Y ahora se viene una pregunta sorpresa. Aquí te Ajá. la doy para que... Muy bien, muy bien. Yo normalmente estoy acostumbrado a que me dan las preguntas sorpresas. Ay, Muy bien. A ver, dice, si pudieras regresar a la etapa donde eras estudiante de Derecho, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Muy bien. Mira, yo ahora dicto en la universidad 3 cursos en la UPC, donde he sido además exalumno y bueno, también docente de pregrado muchos años. Y ahora dicto estos cursos, ¿no? De liderazgo 1, 2 y 3, donde básicamente lo que yo trato de hacer con los estudiantes de Derecho es que despierten su propósito, su pasión, sus ganas de que vivan el derecho como tal. Entonces, yo creo que retomando eso y siendo consciente, yo creo que me diría a mí mismo eso, que viva mi carrera con pasión, como creo que también lo estoy haciendo ahora, ¿no? O sea, yo creo que a veces veo en los jóvenes, no veo esa chispa más bien, esa chispa de pasión, que sí la puedo ver en tu caso o en muchos otros, gente como tú, ¿no? Que difunden, que divulgan temas, que hacen temas ya de derecho. Yo he conocido de manera muy grata gente como tú que está haciendo cosas ya sobre el derecho, que a mí nunca se me hubiese ocurrido. Entonces yo creo que la pasión es un tema fundamental y que evidentemente recomendaría no solo a los estudiantes de derecho, sino en general a todos los estudiantes. gracias, David, por este gran episodio y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos en un siguiente episodio del Rincón del Compliance.